Receta de pastel con almendras, crema y chocolate, tan suave y delicioso que te sorprenderá. Nunca me imaginé que la combinación de almendras, crema pastelera y chocolate en un pastel fuera tan buena. Por ello te invito a que lo pruebes. Comenzaré por tamizar 90 gramos de harina de trigo todo uso. Tamizar los ingredientes nos ayudará a que el pan quede más esponjoso. Ahora añadiré 1 1/4 de cucharadita de polvo para hornear que equivale a 5 gramos. Seguido por una pizca de sal que no puede faltar para balancear los sabores. 90 gramos de harina de almendra. También puedes usar almendra molida, avellana molida o nuez molida, tal como hice con el pastel de nuez que ya tengo en el canal. Pero bueno, voy a mezclar a incorporar bien todo. Y para este pastel te recomiendo tamizar y mezclar los ingredientes al inicio por las almendras, pues no es recomendable ponerlas por separado al final. Continuando con la receta, es momento de batir las claras. Para esta receta usé 4 huevos chicos que deben estar a temperatura ambiente. Antes de comenzar separo y coloco las yemas en otro bol. Siempre empiezo batiendo las claras a velocidad baja y ya que comienzo a notar burbujitas, incremento a velocidad media alta. Ya que se ha formado bastante espuma, agregaré 90 gramos de azúcar poco a poco. Puedes usar azúcar blanca granulada o como yo, antes de usarla le puedes dar unos 4 a 6 pulsos en la licuadora para crear tu propia azúcar caster, que es un azúcar con granos un poco más finos que la normal. En fin, una vez he incorporado el azúcar, voy a batir hasta que se formen picos firmes y brillantes como los que te voy a mostrar en este momento en el video. Dejaré a un lado las claras solo por un ratito. Ahora en otro bol ya tengo 3 yemas. Ahí voy a añadir 90 gramos más de azúcar. Voy a batir a velocidad media hasta que la mezcla haya triplicado su tamaño, se vea espesa y de un color amarillo claro. Todo esto lo puedes hacer con un batidor de globo manual, lo único es que te cansarás un poco y harás bastante brazo. Cuesta algo de trabajo hacerlo manualmente, pero sí se puede. Y antes de que se me olvide te comento que los ingredientes en gramos, tazas y tips los encuentras debajo del título, en la cajita de información. Ahora ya que notes que la mezcla está más espesa, revisa si está lista formando un 8. Si la marca no desaparece rápidamente, quiere decir que ya está perfecta. En este punto agregaré 60 gramos de leche y voy a seguir batiendo a velocidad media. Te recuerdo que la leche y los huevos deben estar a temperatura ambiente. Añadiré una cucharadita de esencia de vainilla. Y para terminar con los ingredientes líquidos voy a agregar 110 gramos de aceite vegetal neutro. Yo usé aceite de girasol, pero puedes usar algún otro aceite que no aporte sabor. No dejaré de batir hasta incorporar muy bien los ingredientes. Haré a un lado la batidora eléctrica, pues es momento de añadir los ingredientes secos que tamizamos al inicio. Y voy a mezclar e incorporar ayudándome con mi batidor de globo manual. Si tu batidora eléctrica tiene la velocidad más baja, puedes seguir usándola. Ahora, una vez ya notes que no hay harina suelta, que todo está bien integrado, es momento de ir agregando las claras. Y lo voy a ir haciendo por partes. Comenzaré con un poco e iré incorporando con movimientos suaves y envolventes. Una vez esté integrada, añadiré un poco más y así hasta terminar con las claras. Y ya que noto una mezcla homogénea, que ya no se ven las claras separadas, es momento de vaciar en los moldes donde vamos a llevar a hornear. Usaré 2 moldes de 20 centímetros de diámetro que forré con papel de hornear por la base, engrasé y enhariné ligeramente por los lados. Voy a repartir la mezcla agregando la mitad de ella en cada uno.
fui pesando para que los panes salgan del mismo tamaño. Como puedes ver, la mezcla está ligeramente espesa y suave. Esa es la consistencia que queremos. Aquí ya están listos, así que los vamos a llevar al horno, que en estos momentos está a 180 grados centígrados. Antes de transferirlos al horno, los golpearé suavemente contra la mesa para remover las burbujas de aire que se han formado. Hornearemos por 20 a 30 minutos. Mientras nuestros panes están en el horno, te mostraré cómo preparar el relleno de crema pastelera. Así que añadiré 300 mililitros de leche a una ollita. Encenderé mi estufa a temperatura media y le agregaré un trocito de canela para darle aún más sabor. Calentaré unos minutitos sin dejar que hierva. Aquí, como puedes ver, ya quiere comenzar a hervir. Se ven burbujitas pequeñas alrededor, así que apagaré mi estufa y retiraré del calor. Y voy a dejar enfriar ligeramente antes de mezclar con los demás ingredientes. Esto es importante, pues no queremos que al incorporar a los huevos estos se cuajen. Mientras enfría, vamos a seguir con el procedimiento. En este bol ya tengo 3 yemas de huevo que en total equivalen a 60 gramos. Puedes usar solo un huevo completo en su lugar si lo deseas. Ahora aquí tengo 40 gramos de azúcar, a la cual le añadiré 10 gramos de azúcar vainillada. Si no tienes azúcar vainillada, usa 50 gramos de azúcar y en este momento también pones pasta de vainilla. Si usas esencia de vainilla, te indicaré en qué momento agregarlo. Y si usas vaina de vainilla, te dejaré el link de mi crema pastelera que ya tengo en el canal. Ok, como ves, aquí ya empecé a batir los huevos con el azúcar. Esto a mí me toma unos 2 minutos aproximadamente. Y una vez esté todo bien incorporado, agregaré 30 gramos de maicena o almidón de maíz, como tú la conozcas, que voy a tamizar antes de integrar. Seguiré batiendo hasta que los trocitos de maicena desaparezcan, ya que si no batimos bien tendremos grumos en nuestra crema. Ya que la mezcla se vea suave y tersa, es momento de añadir la leche atemperada, la cual le voy a retirar en este momento el trocito de canela. Y voy a ir vaciándola poco a poco sin dejar de batir, pues aún está ligeramente calientita. Si la agregamos completamente sin mezclar, corremos el riesgo también de que los huevos se cuajen. Y ya que añadí toda la leche, voy a regresar a la ollita en donde calentamos nuestra leche. Voy a encender la estufa a temperatura baja a media baja y no voy a dejar de mezclar. Te recomiendo cocinar a temperatura baja a media baja, pues así notarás cuando la crema comienza a formarse y tendrás menos posibilidades de que se creen los grumos. Aprovecho este momento para invitarte a suscribirte al canal. También me encantaría me dejes un comentario para saber qué te ha parecido la receta. Y si compartes el link en tus redes sociales, te lo agradezco mucho. En fin, tan pronto la crema se empieza a formar, apagaré mi estufa y voy a retirar sin dejar de mezclar. Y agregaré 25 gramos de mantequilla que aportará sabor y consistencia a la crema. Te comento que si usarás esencia de vainilla, este es el momento en que debes añadirla. Una cucharadita será suficiente. Prueba y si hace falta le pones un poco más. Aquí ya está lista. Por ello, colocaré en un recipiente hondo para que enfríe más rápido. Y mira qué cremosita se ve, además huele súper rica. Cubriré con papel film de tal forma que el papel toque la crema y con eso evitaré que se forme una costra en ella. Lo que sigue es dejarla enfriar a temperatura ambiente y ya que esté tibia, colocaré en el refrigerador. Quiero que esté fría antes de rellenar el pastel. Y hablando del pastel, mis panes ya están listos. Hornearlos me tomó 20 minutos, pero como siempre te comento, cada horno es un mundo, por ello te recomiendo que antes de sacarlos del horno, pinches con un palillo que debe salir limpio. Y bueno, ahora vamos a dejar reposar nuestro pan por unos 15 a 20 minutos.
Después de este tiempo retiraré del molde y colocaré en un rack para dejar enfriar completamente antes de rellenar. En este punto, si gustas que tu pan quede mucho más húmedo, puedes bañarlo con algún jarabe para pastel, con leche de chocolate o café, lo que te guste. Mientras enfría voy a preparar la cobertura de chocolate, por lo que voy a poner a calentar 150 gramos de crema para batir a temperatura bajita. Si vives en México, puedes usar media crema. Antes de que comience a hervir, retiraré de la estufa y vaciaré poco a poco sobre 175 gramos de chocolate para cobertura. No agregues toda la crema, no debe cubrir completamente el chocolate. Dejaré reposar por 1 minuto. En ese minuto el chocolate comenzará a ablandarse y será mucho más fácil incorporarlo. Pasando este tiempo comenzaré a mezclar. Si hace falta más crema para batir porque quieres que quede más líquido, solo pon a calentar un poco más y se lo vas añadiendo hasta que quede con la consistencia que tú desees del chocolate. Para mí así ya está perfecto. También si ves que rápidamente comienza a ponerse más espeso porque ha enfriado, simplemente lo pones en el microondas por unos 10 segundos o un poquitito más a que nuevamente esté con la consistencia que deseas. Ok, ya casi estamos listos para ensamblar nuestro pastel. Lo único que nos falta es batir ligeramente la crema pastelera. Para ello voy a utilizar mi batidora eléctrica. Esto te tomará solo unos segundos y ayudará a que quede más cremosita. En este punto también puedes añadir 120 gramos de mantequilla sin sal y así obtener la crema muselina que también te sirve para rellenar o incluso cubrir. Yo la dejaré así porque la usaré solo para relleno y cubriré con el chocolate. Colocaré la crema sobre una base del pan. Como ves, mi base no está tan plana. Si gustas puedes cortar una parte para que te quede perfecto al rellenar. Yo decidí dejarla así porque, aunque la voy a regalar, es un pastelito que es para la familia, por ello no hay tanto problema. Aplanaré ligeramente la crema y colocaré por encima la otra base de pan. Posteriormente iré acomodando con una palita. Como puedes ver, el proceso se hace más complicado así. Es por ello que, aunque te digo, si gustas puedes cortar la curvita que se forma, te recomiendo la cortes para que no batalles y este procedimiento se facilite. De cualquier forma, lo que te sobre lo puedes usar para hacer trufas. Ok, agregaré el chocolate y voy a distribuir muy bien. Puedes dejar el chocolate solo en la superficie y te quedará un pastel parecido al que se conoce como pastel Boston, pero en ese caso necesitarás unos 100 a 125 gramos de chocolate. Yo, como agregué 175 gramos, decidí usarlo todo y así cubrir bien el pastel. Además me encanta el chocolate y, como puedes ver en el video, me ayudé con una espátula para distribuir y aplanar bien por los lados, a que no se vea para nada la crema. Por último, antes de que se seque el chocolate, puedes cubrirlo con trocitos de almendras. Y ya que lo has decorado, te recomiendo lo dejes en tu refrigerador 1 hora mínimo antes de cortar. Yo lo dejé unas 2 horas. Es momento de cortarlo. Y mira qué suavecito está y qué delicioso se ve. Además de bonito. Me encanta la consistencia que tiene. Con esa crema pastelera de vainilla que, además de darle un sabor muy rico al pastel, aporta humedad. Y qué decir de esa cobertura de chocolate que combina muy bien y le da un toque que encantará a quien lo pruebe. Espero te haya gustado cómo preparé este pastel. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.